Hola a todos, chicos y chicas. Pues bueno, aquí estoy una vez más con otro vídeo de productos terminados. Terminé muchas cosas que os quería enseñar y bueno, y para que me cojo pues voy a comenzar. Bien, terminé este cosito de Listerine. Es uso diario antiséptico. Decir que yo este enjuague bucal solamente lo utilizo cuando tengo aftas en la boca, porque me va muy bien. Y bueno, ya compré el otro, que tengo la cajita por aquí. Ahora compré el pequeñito también. Y bueno, y nada, decir que este es uno de mis productos fijos. Y es 100% recomendable. Bien. Luego terminé este cosito de cheddar de pan de queso de la marca York. Que decir que bueno, de sabor están muy buenos. Solo el único inconveniente que le pongo es que, a ver, con este poquito aún haces como unos 15, 20, 15, casi 20 salen. Y es muy fácil de hacer. Solo que deja un olor en la cocina como a pies, que eso es horroroso, o sea, ni echando ambientador ni nada, o sea, no tarda un buen pedazo en sacar ese olor. Pero bueno, después merece la pena porque está muy rico realmente. Entonces, bueno, pues si alguien lo quiere probar, yo sé que esto no le va a gustar a todo el mundo, segurísimo además, pero bueno, si alguien lo quiere probar, pues este es. Luego terminé esta botella de fregasuelos de la marca Fox, pero este era de Romero. Y bueno, este os lo había enseñado ya, lo compré en día, y os lo había enseñado en una de las compras que había grabado. Y bueno, y lo terminé ahora. Y nada, y decir que aunque fue muy baratito, trae 1 litro, pero fue bien, me ha gustado, así que dejaba olor y bueno, estaba muy bien la verdad. O sea que 100% también recomendable. Bueno, también terminé este cosito de café latte de vainilla Vives por una onda de verano. Bueno, nada, decir que me costó, no sé si fue 1 euro o 1 euro y algo. Lo compré en supermercado Gales, pero lo hay en varios establecimientos y supermercados o grandes superficies. Y bueno, es de la marca Caico. Trae 230 mililitros. Y bueno, el sabor está muy bueno realmente. O sea que bueno, si alguien no lo probó y quiere probarlo, pues también lo animo a que lo pruebe. Bueno, terminé este poquito de pasta de vegetales de la marca Hacendado. Estas eran pajaritas y bueno, muy bien. O sea, la pasta de Mercadona a mí me gusta muchísimo también. O sea que muy bien también. Luego terminé este cosito de la marca Hellman, era salsa deluxe, la salsa deluxe. Y bueno, pues todos conocemos la salsa deluxe de McDonald's. Y bueno, pues está muy bueno realmente, o sea que 100% también recomendable. Bueno, luego estos eran unos paños de cocina que he comprado para secar la vajilla. Porque tengo paños de cocina, pero me dejan pelos. Entonces estos, pues bueno, como no dejan pelo, pues bueno, no los probé todavía, pero bueno, yo pienso que bien, tengo 2 unidades y estos son de Costco. Bueno, la gatita terminó este cosito de snack de la marca As. Lo compré en Clavel y a ella le han gustado muchísimo, que se los comió súper bien. O sea que de momento todos los productos de la marca As le gustan muchísimo.
O sea que bueno, fijo que repito con el. Luego también terminó ese cosito que lo compré por equivocación, lo compré para adultos y bueno, lo comió así esa. O sea que bueno, traía 4 bolsitas y bueno, repetiré en algún momento seguramente que sí, pero bueno, no fue tampoco algo del otro mundo. Luego terminé este cosito de medea de 16 onzas de queso. Nada, decir que este queso estaba buenísimo, riquísimo, riquísimo. Tenía un sabor estupendo. Y nada, lo compré en Gales y bueno, 100% recomendable. Y trae 16 lonchas. También terminé este cosito de papiditas de la marca Bimbo, me costó €1. Y bueno, también lo compré en supermercado Gales. Trae 8 unidades de formato pequeño. Y bueno, están muy buenas, yo las hice con queso y estaban deliciosas. Además que bueno, aquí atrás también trae pues varias formas de frutas preparadas, ya que están muy ricas. Luego terminé este cosito de queso de la marca Hacendado, lonchas pan de unidades. Y la verdad que no me dijo nada, o sea, no tiene sabor. No repetiré con él, me costó muy también, pero no repetiré con él. Luego terminé este cosito de queso fresco también. Este es de la marca Eliges Grupo IFA, de supermercado Gales. Y bueno, este es el formato nuevo que acaban de sacar. Y bueno, qué decir que se desmolda muy bien, súper bien. Y de sabor también está muy bueno realmente. O sea, antes venía en una sola unidad y ahora está en 2 unidades. Así que 100% recomendable también. Terminé este cosito de toallitas de Mercadona. Y bueno, decir que estas toallitas estaban muy bien también. O sea que ahora me gusta el olor. Yo las había dejado de comprar porque no me gustaba el olor. Me hacía muy fuerte. Pero bueno, ahora el olor sí que me gusta, la verdad. Entonces, bueno, el olor ahora me encanta. Obviamente, entonces, por 80 y bueno, todas las conocemos. O sea que 100% recomendable también. Luego voy a tirar este vaso porque como veis me puso todo oscuro en el fondo, cayó, me estalló y lo que he hecho ahora es poner un vaso de cristal, este de las velas, en el baño, aunque me caiga y me rompa, pero bueno, he de utilizar los vasos de las velas, los lavo y para lavar los dientes van perfectos, mejor que estos de plástico. Entonces esto lo voy a tirar. Bueno, luego la gatita terminó también esa bolsa de pienso de la marca Mercadona, de la marca Company. Y bueno, sí que le ha gustado, la verdad, es para Gatito Junior, que aún no es adulta. Y bueno, pues sí, se lo comió bien, la verdad, sí que le ha gustado. Entonces sí que pueda que vuelva a repetir con ella. O sea que 100% recomendable. Luego terminé este ciclo antigrasa especial. Lo compré en un bazar chino. Tuve que limpiar la campana, que está bastante sucia. Me costó 85 céntimos. Y bueno, normalmente son los filtros que me suelo poner. Estos son los filtros blancos. Y bueno, me va bastante bien, la verdad. O sea que de momento repetiré conmigo. Y 100% también recomendado. Luego terminé este cosito de incienso de Nuestra Señora de Satanudos. Y bueno, yo esto normalmente lo que hago es que le pongo una velita y le hago una oración. Si tú haces un novenario y cada día durante ese novenario haces la oración y pones una varita de